A todos ustedes. Mi nombre es Dora Palomo y en nombre del Archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú les doy la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de conferencias archivísticas que se realiza en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú. El tema que van a tratar nuestras expositoras es los archivos y las fuentes documentales sobre la independencia. Contamos en esta ocasión con la participación de la licenciada Ada Yuen Juárez, directora del Archivo Regional de Lambayeque, y la archivera historiadora Ada Rieta Álvarez, jefa del Archivo Histórico Ribagüe. A través de sus exposiciones conoceremos algunos, o muchos probablemente, documentos históricos del periodo independentista que conservan en sus respectivos archivos. Como moderador, en esta ocasión nos acompañará Juan Carlos Melgar Gavilán, alumno de la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien es practicante de nuestro archivo. Bienvenidas, queridas amigas, aritas, a esta jornada. Y le doy pase a Juan Carlos para la presentación. Buenos días con todos. Les damos nuevamente la bienvenida a este conversatorio. Antes de iniciar, les recordamos que deben tener los micrófonos apagados y las cámaras también para tener una mejor receptividad del conversatorio. Asimismo, invitamos a todos nuestros participantes a dejar sus comentarios y sus preguntas a través del chat del Zoom y también de nuestro Facebook Live, ya que al finalizar el conversatorio estaremos resolviendo sus consultas. Muy bien, ahora mismo damos el pase a, voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es la licenciada Ada Gabriela Yuen Juárez. Ella ingresó a laborar en el Archivo Regional de Lambayeque, ex Archivo Departamental, en diciembre de 1985. Se desempeñó como jefa de sección técnica de archivos desde enero de 1986 hasta mayo de 1991 y actualmente es directora del Archivo Regional de Lambayeque. Ada Yuen es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Es presidenta de la Comisión Técnica Regional de Archivo de la región de Lambayeque. Tiene estudios culminados en maestría en investigación y docencia universitaria por la Universidad de Chiclayo y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo,
Es diplomada en gestión de archivos, en gestión de administración pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en herramientas de Internet por la Universidad de Lambayeque. Es especialista en archivos históricos y administrativos y al mismo tiempo asesora, supervisa y capacita al personal de archivos del gobierno regional, gobiernos locales, gerencias regionales, instituciones públicas descentralizadas, superintendencias, universidades estatales y privadas, proyectos especiales y empresas públicas. También se ha encargado de elaborar proyectos para la creación de archivos centrales, elaboración de ejecución de proyectos de capacitación archivística, de organización y descripción documental ante la cooperación española. A continuación, le damos el pase a la licenciada Ada Yuen. Licenciada, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Selecto público, tengan ustedes muy buenos días. En nombre del Archivo Regional de Lambayeque, permítanme expresar mis felicitaciones al Archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la persona de su coordinadora, licenciada Dora Palomo Villanueva, por haber organizado tan importante conversatorio en el marco del bicentenario de nuestra independencia nacional. Asimismo, agradecerles por haber considerado a nuestro Archivo Regional de Lambayeque que dirijo en este ciclo de conversatorios. Como es de conocimiento, los archivos custodian la memoria de las instituciones y personas que tuvieron presencia en una jurisdicción. Por lo tanto, los manuscritos e impresos son reflejo de sus actividades y funciones, son fuente directa de información e investigación. En este marco les daré a conocer, primero, los fondos documentales que custodian nuestro Archivo Regional de Lambayeque, que datan de los años 1600, y tenemos un aproximado de documentos en metros lineales de 3.500 debidamente organizados y clasificados en 3 secciones: la notarial, la judicial y la administrativa. Segundo, permítanme darles a conocer los manuscritos e impresos también del día 31 de diciembre de 1820 en casa de don Mariano Quesada, síndico procurador de Lambayeque, donde se ratificó la firma del Acta de la Independencia de Lambayeque. Es importante que ustedes conozcan o aprecien en estos manuscritos la presencia de nuestros próceres, que fueron insignes ciudadanos que tuvieron una posición privilegiada en la sociedad. Eran procedentes de familias acaudaladas, con fortuna invertida en haciendas, en casas, en terrenos, en negocios de todo tipo, en tinas de jabón, embarcaciones de circulación nacional e internacional, e incluso eran dueños de esclavos negros. Pero principalmente quiero destacar su gran generosidad a la causa emancipadora, al donar su peculio, alimentos, caballos, etcétera, a las tropas patrióticas. Asimismo, quiero destacar su presencia como autoridades, su vida privada y actividades económicas y políticas, sin que esto signifique dejar de lado al común de indios, dejar de lado al pueblo, que participó decididamente a la causa emancipadora, cuyo estudio lo tienen muy justificado los historiadores y especialistas sobre el tema. Tercero, presentarles las autógrafas de estos próceres, autoridades patriotas y notarios patrióticos que participaron en este proceso de la independencia de Lambayeque y están contenidos en los manuscritos de nuestro Archivo Regional de Lambayeque. Para el efecto, si me permite, señor moderador, compartir pantalla para poder dar a conocer los fondos documentales de nuestra institución. Sí, Adita, puedes compartir. ¿Aprecien? Sí, perfecto, se ve. Sí, ok. Bueno, el conversatorio donde estamos participando, quien habla y mi colega Adita Arrieta, es un conversatorio denominado Los archivos y las fuentes documentales sobre la historia republicana. Sin embargo, cada uno de nosotros, en base a este tema general,
hemos escogido un subtítulo, y en este caso, el Archivo Regional de Lambayeque y las fuentes documentales del proceso de la independencia. Como les dije en la introducción, en la presentación, nuestro archivo regional tiene más de 3.000 metros lineales de documentación, y esta documentación está organizada en 3 secciones: la sección notarial, la sección judicial y la sección administrativa, organizadas teniendo en consideración la estructura orgánica de algunas instituciones. Y también hemos formado una sección facticia, una sección que permite, digamos, separar documentación que es muy consultada por los investigadores, y si esta documentación se encuentra, digamos, dispersada en instituciones, no demoraría mucho la investigación. Entonces, esta sección facticia tiene 2 series: Haciendas y Comunidades y Asuntos Eclesiásticos, tanto de la colonia como de república. La sección notarial. Como ustedes conocen, de acuerdo a ley, notario que fallece a los 2 años deben de transferir su documentación a los archivos de la jurisdicción. Por lo tanto, nuestro archivo regional, cuando se crea en el año 1984, inicia la transferencia de todos los notarios que tuvieron presencia desde la época colonial. Eso nos permitió formar 3 series de documentos: escribanos y notarios, escribanos de indígenas y naturales, y autoridades que hacen las veces de notarios, ¿no?, cuyas fechas oscilan entre los años 1600 a 1965. Una segunda sección que formamos fue la sección judicial, dividida también en colonia y república. De acuerdo a ley, la documentación, tanto la judicial como la administrativa, que conservan las instituciones, dice que aquel documento que tiene más de 30 años de antigüedad deben de ser transferidos a los archivos de su jurisdicción. Por lo tanto, nosotros hemos formado en la sección judicial cabildo, corregimiento y partido, juzgado de primera instancia y Corte Superior de Justicia, tanto de la época colonial como de la época republicana. Y en la sección administrativa logramos transferir la documentación de todas las instituciones que tuvieron presencia en Lambayeque. Ustedes pueden apreciar allí en este cuadro, tenemos documentos de beneficencia pública, de Consejo Regional de Servicio Civil, de constructoras asociados Tinajones, primera etapa del proyecto Tinajones, de ENACE, de la ES Mutual Chiclayo en liquidación, del Grupo Internacional Taimi, del Instituto de Cooperativas, del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de Prefectura, de la Primera Zona Judicial Militar, del Registro del Estado Civil, de SCANS Cacarhuaquero, un proyecto muy importante, de la Subprefectura de Chiclayo, de Prefectura de Ferreñafe y de la SUNAP. Cuando se crea la SUNAP, se transfiere toda la documentación de la Dirección de Contribuciones, y tenemos más de 7.000 expedientes de sucesiones de, en ese tiempo, la Dirección de Contribuciones. Quisiera mostrarle la sección notarial, ¿no?, que ya les he indicado que data del siglo XVII. En la mano izquierda, a mi lado, ustedes pueden apreciar documentos que son protocolos de escrituras públicas, minutarios, protestos, índices y catálogos de toda la documentación notarial que generaron tanto los escribanos como los notarios. En Lambayeque tenemos más de 90 notarios desde la época colonial. En la parte no central tenemos la documentación notarial del siglo XIX. Aquí está en legajo. En la del siglo XX están en los protocolos transferidos de las mismas notarías, conservando en algunos casos. Nosotros, como pueden apreciar, hemos mandado a empastar para que tengan, ¿no?, sin cambiar, digamos, el contenido ni alterar nada, solo el membrete, ¿no?, el lomo. Pero en el siglo XIX, el siglo XVII y XVIII hemos respetado digamos,
podríamos decir la carátula, el formato. ¿Por qué? Porque son de pergamino de cuero o son de un material muy especial. Y como ustedes pueden apreciar en estos dos extremos, que tengo tanto en la parte central como en la parte de mi derecha, la documentación del siglo XIX, la documentación del siglo XVII y la documentación del siglo XVIII. Cuando se hizo la transferencia de los notarios que trabajaron hace 30 años, cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo, pues ellos, estos notarios, tenían la documentación que ustedes pueden apreciar desde el siglo XVII. ¿Por qué? Porque antes las notarías se heredaban, o sea, ser notario significaba pues ser una persona acaudalada y se heredaban las notarías al hijo, al nieto, al bisnieto, ¿no? Entonces, toda esa documentación, cada notario que había en Lambayeque, en Chiclayo y en Ferreñafe, tenía la documentación más antigua. La segunda sección que les expliqué también en la presentación es la sección judicial. Tenemos la serie Cabildo, Corregimiento y Partido. Es importante dar a conocer que esta sección judicial la pudimos nosotros organizar y luego describir gracias a Iberarchivos, antes ADAI. Digamos, de la cooperación española, donde a través de ayudas dinerarias pudimos lograr organizar este fondo documental. Como ustedes saben, el Cabildo son las actuales municipalidades, los ayuntamientos, los consejos municipales o distritales que se encargan del ornato, la higiene, el abastecimiento de la ciudad, pero en la época colonial también tenían la función de ejercer justicia. Por lo tanto, esta serie Cabildo, Corregimiento y Partido tiene como subserie las causas civiles y criminales, es decir, todos los juicios surgidos entre los pobladores, por ejemplo, en causas civiles, robos, en causas criminales, ¿no? Como su nombre le indica, asesinatos, crímenes, etcétera, etcétera, entre los años 1649 a 1820. La autoridad del cabildo era el alcalde. En el corregimiento, su autoridad, el corregidor. Y en la serie partido, la autoridad era el delegado. En la sección administrativa, como hemos podido también explicar, tenemos la documentación de todas las instituciones públicas que tuvieron presencia también desde la época colonial. Aquí les estoy mostrando una partida de registros civiles. Como ustedes tienen conocimiento, la Oficina de Registros Civiles se encargaba, de las municipalidades se encargaba de generar los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Pero ellos generaban dos libros originales. Un libro iba a la Corte Superior de Justicia. Cuando se crean los archivos regionales y de acuerdo a ley, esta documentación se transfiere a los archivos regionales. Entonces nosotros transferimos los libros de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, libros con un aproximado de 7.500, 8.000 libros, los cuales están totalmente digitalizados gracias al convenio suscrito con Family Sears, ex Sociedad Genealógica de Utah. Tenemos este primer, digamos, proyecto de digitalización y estamos coordinando un segundo proyecto donde se van a digitalizar la documentación transferida de las municipalidades provinciales y distritales. Los 600.000 imágenes solo están referidas a los libros transferidos de la Corte Superior de Justicia. No falta prácticamente de todas las municipalidades. Esperemos que se logre concretizar este convenio, porque no solo hemos incluido los registros civiles, nos han aceptado en el proyecto que hemos presentado, digitalizar toda la documentación colonial referida a testamentos y a compra y venta de esclavos. En esta segunda fase que les indicaba, vamos a conocer los manuscritos que custodia el Archivo Regional de Lambayeque, donde tuvieron presencia, como le dije, no tenemos el acta, no encontramos en ningún archivo el acta de la proclama de independencia en Lambayeque, pero sin embargo la presencia de los próceres, ¿no? Y todas las gestiones que hicieron como autoridades. En la sección notarial, en la serie Escribanos y Notarios de Españoles, tenemos el registro de escrituras públicas.
de José Domingo Casanova, que aparte de tener su título de escribano patriótico, de escribano público, también tenía de escribano patriótico y notario público. Y hemos observado, pues, que este nombre lo adquieren, este título, prácticamente entre los años 1819 a 1824. Aquí en este notario, José Domingo de Casanova, podemos apreciar una escritura pública del 10 de enero de 1822 sobre un arriendo. Doña Tomasa de Paramás arrienda a don Melchor Sevilla y a don Pedro Villoda la hacienda Tongorrape. Como ustedes saben, Melchor Sevilla era el alcalde de segunda nominación y en su casa se da el primer grito de libertad, se firma el acta de la independencia. Un segundo notario patriótico tenemos sobre una escritura de compañía de don Andrés Ruiz y Melchor Sevilla, dueño de un pailebó, Nuestra Señora del Carmen. El pailebó era una embarcación pequeña que realizaba viajes no solo a nivel de la costa del Perú, sino también en todo lo referido a salir al exterior. Entonces, en esta escritura pública hace mención que me llamó la atención y me quisiera que me dé un poquito de tiempo para decir, entre las cláusulas que firman estos dos personalidades, dice que los pagos deben de ser de partes iguales, en el caso porque ya compran la embarcación. Los gastos efectuados desde el primer recorrido serán asumidos también en partes iguales, que el cargamento con destino a los puertos intermedios a bordo es comprado también por ambos dueños. Todas las pérdidas y ganancias deberán ser de esta compañía. Cualquier otro incidente serán a cargo de la sociedad sobre los artículos que importan a estos puertos del partido y si venden y por algún motivo se hace insólito el pago o se pierdan. Es condición de que los artículos que se importa el buque a estos puertos del partido se dividan las especies en el orden más conforme y cada uno haga las ventas. También indica en una cláusula cualquier perjuicio que le resulte a las embarcaciones en los puertos se tratará de que no paren ellos sin hacer viaje y alguno de los socios que no quiere correr riesgo en el cargamento y hay carga a flote tendrá la previsión de salir. Por último dice que teniendo la triste y larga experiencia que las sociedades y compañías se desbaratan por 1000 incidencias, se procede a la venta sin recurrir a remate judicial, ¿no? Es un documento muy completo, ¿no? Para, en este caso, formar compañías. Tenemos también en la serie de escribanos de indígenas y naturales. Esta serie es inédita, no todos los archivos regionales tenemos esta, ¿no? En el caso de nosotros, el archivo regional tiene más de 13 escribanos y notarios de indígenas y naturales. Aquí les estoy mostrando una escritura del secretario de Registro de Cabildo de Naturales, José Manuel Yerren, del año 1810. Así como él, tenemos en orden alfabético más de 13, cerca de 15 notarios. La tercera serie que tenemos en nuestro archivo son autoridades que hacen las veces de notario. Recuerda que estamos hablando de la sección notarial. En lugares donde no exista notario, son las autoridades las que hacen las veces de notario. Aquí, por ejemplo, tenemos escrituras públicas ante el señor gobernador político y militar, don Juan del Carmen Casós. Registro de contratos públicos que corren ante el señor gobernador político y militar. Recuerden que estos personajes intervinieron en la jura de la independencia. Es un documento del año 1821. En este caso, don José Manuel Solís, que también intervino en la jura de la independencia, instrumentos públicos firmados ante el señor capitán, que también tenía el cargo de teniente gobernador. Ustedes pueden apreciar cuaderno de instrumentos públicos. Esto es muy importante que nosotros, cuando hemos transferido la documentación y que recogíamos de las notarías, hemos tenido, bueno,
capacitados, por supuesto, en lo que es organización, en lo que es clasificación, descripción, ¿no? Gracias al Centro de Capacitación de la AGN, que era dirigido por la profesora Nila Martínez, y también con Dorita, contemporáneas como alumnas. Ella también era asistente. He aprendido muchísimo, y todo eso nosotros hemos realizado efecto multiplicador. Entonces se ha logrado formar esta serie de notarios, de autoridades que hacen las veces de notarios. También los alcaldes patrióticos, como José Joaquín Rentería, tiene un registro de contratos públicos que corre siendo alcalde patriótico. Es decir, ante ellos se realizaba todo tipo de transacciones, compra y venta de casas, poderes, compra y venta de esclavos, testamentos. Importantísimo este fondo documental. El capitán de milicias patrióticas y teniente gobernador de este pueblo, don Ramón Navarrete, ante él también se realizaban escrituras públicas, ¿no? Si bien es cierto que en algunos documentos no tienen el sello membrete, siempre este alcalde o notario o autoridad patriótica decía que en el primer documento que tenía todo el valor con la firma que ellos tenían. Finalmente, vamos a presentar las autógrafas de escribanos y notarios patrióticos y otras autoridades para que ustedes conozcan cómo ellos firmaban, ¿no? Y me hace recordar a esa autógrafa del Archivo General de la Nación, que es un documento que se entregaba, y creo que lo siguen haciendo cuando uno recién va a conocer este importante archivo. Nosotros estamos haciendo lo mismo cuando nos visitan los alumnos. Autógrafas de notarios patrióticos, tenemos a José Domingo Casanova, ¿no? Escribano patriótico, como les he dicho, entre los años 19 al 24, durante la gestión que ellos han tenido. Tenemos a Matías Delgado también, es un escribano de gobierno del partido y también hace mención que es patriótico. En autoridades patrióticas tenemos la firma del alcalde de segunda nominación, Melchor Sevilla, ¿no? Un prócer donde en su casa se firmó el acta de la independencia. Lamentablemente no existe evidencia de la casa. Esa casa la destruyeron para construir la villa militar. Y tenemos también la firma de Juan Manuel Iturregui, ¿no? Juan Manuel Iturregui, uno de los principales próceres, alcalde también de nominación de la ciudad de Lambayeque. Él, junto con su madre, doña Catalina de Aguilarte, tenían 6 tinas de jabón. Entonces, esto de aquí quería compartir con ustedes. Estoy para poderles atender con alguna de las preguntas o inquietudes, alguna sugerencia, y quedan invitados. Ojalá tan pronto se levante la pandemia podamos recibirlos. Actualmente le contaba a Dorita antes de iniciar esta exposición, estamos esta semana con trabajo remoto porque se ha detectado casos positivos de coronavirus. Hace un mes falleció una compañera, entonces estamos tratando de cuidarnos. Todo el año pasado y este año no estamos recibiendo investigadores, lo estamos atendiendo vía virtual. De igual manera, los usuarios en las escrituras públicas, vía WhatsApp, vía celular, vía correo electrónico, y solo asisten a recoger su documentación. Incluso los pagos ahora es a través del Banco de la Nación. Muchísimas gracias por esta invitación y espero algunas preguntas que ustedes desean formular. Hasta luego. Sí. Agradecemos la participación de la licenciada Ada Gabriela Yuen Juárez por su excelente presentación. Y recordamos a los participantes que pueden dejarnos sus consultas o preguntas en el chat del Zoom o a través del Facebook Live, ¿no? Y seguidamente vamos a presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es la archivera Ada Arrieta Álvarez. Es historiadora, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en Gestión Cultural por la misma universidad
y tiene estudios de archivística en Argentina y España. Trabaja en el Archivo Histórico Ribagüero desde 1975 y es jefa del mismo desde 1979. Es profesora de paleografía en la Universidad Pontificia Católica del Perú desde 1982 y ha dictado también este curso en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Católica Sede Sapientai, en la Escuela Nacional de Archiveros, en la Biblioteca Nacional, en la RENIEC y, por último, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha dictado diversos cursos de la carrera de archivística en la Escuela Nacional de Archiveros, en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la Universidad Católica Sede Sapientai. Dicta cursos presenciales de paleografía del siglo XVI desde 1989 hasta la actualidad en el Instituto Ribagüero, donde también ha dictado el curso virtual Paleografía del siglo XVI en los años 2012 y 2013. En el 2018 inició el curso de Paleografía y Diplomática Iberoamericana de forma conjunta con la Universidad de Coimbra en Portugal, la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil y la Universidad Complutense de Madrid. Este curso se ha vuelto a impartir también en los años 2019 y 2020. A continuación, le damos el pase a la archivera Ada Arrieta. Muy buenos días. Tiene la palabra. Gracias. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Dorita, por la invitación. Te felicito, Ada, por tu exposición excelente. Y bueno, yo voy a compartir un PPT donde voy a ir explicando cómo funciona nuestro archivo y qué documentos guarda. A ver. ¿Lo ven todos, por favor? ¿Se ve? Perfecto, Adita. Perfecto. Ya, muy bien. Sí, se ve muy bien. Bien, yo he tomado el título que sugirió Dorita, que es Fuentes para el Estudio de la Independencia. Voy a entrar a explicarles un poquito con qué cosa es el archivo Ribagüero, porque si no lo conocen y ahora se van a enterar de qué trata. El Archivo Histórico Ribagüero fue creado el 21 de febrero de 1975, ¿no? Su primer jefe fue el profesor César Gutiérrez Muñoz, que luego fue al archivero de la universidad, ¿no? Y empezó a funcionar desde marzo de ese mismo año, ¿no? Yo empecé ahí desde el 25 de febrero, o sea que soy tan antigua como el archivo. Muy bien, este fondo, porque nosotros le llamamos este archivo está constituido por los documentos que legó por testamento José La Ribagüero y Osma a la Universidad Católica, y por otras 86 colecciones documentales que han ido llegando como donación, como custodia, e incluso al principio por compra. Bien, el Fondo Ribagüero, que es el único fondo que tenemos en el archivo porque corresponde a todo el desarrollo de la vida de José La Ribagüero y Osma, que fue historiador, literato y político, ¿no? Fundó 2 partidos políticos, o sea, y además fue profesor en San Marcos, al final también fue profesor en Católica, y se guardan todos los manuscritos de su gran obra, ¿no? Él, incluso por testamento, estableció que se hiciera un archivo después de pasados 30 años de su muerte, y él murió en el 44, el 75 se inaugura el archivo, y toda la documentación que él había reunido a lo largo de su vida y que había heredado de sus antepasados está conformada por manuscritos, impresos, fotografías, daguerrotipos, postales y material cartográfico que abarca un periodo que va desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? O sea, desde la época del siglo XVI hasta el año en que él fallece en el 44. Bien, tenemos 86 colecciones que ya les he explicado cómo han llegado al archivo, ¿no? Y pertenecen a personajes de la vida académica, política, social del Perú, académica también, ya lo dije, y una colección boliviana, ¿no? Que tenía incluso los papeles de un presidente boliviano. La familia que lo donó, que era la esposa peruana de uno de los descendientes de este presidente,
se trajo la documentación al Perú, salvo la documentación que competía a la administración y al desarrollo de Bolivia. Eso lo donó a al archivo de la Universidad Mayor de San Andrés. Acá llegó toda la parte familiar, pero es muy interesante porque establece todo el comercio y todas las comunicaciones de todo el sur del Perú, que trabajaban desde Cusco, Puno, llegaban hasta Arequipa, Moquegua, Tacna, toda esa gente se movía, y todo eso está reflejado en esos documentos. A ver. ¿Cuáles son las colecciones y el fondo que nos permiten hacer un estudio de la época de la independencia previa, la época previa y la época durante la independencia, incluso ya cuando se afianza la República? Tenemos, aparte del Fondo Ribagüero, estas colecciones: Saltaos, Gavieses, Elejalde, Damer, Dayan, de Negri, Damio Palacios, colección Música, colección Reyes, Tejada Sorzano y la colección Vélez Picasso. Bueno, ustedes saben que tras la invasión napoleónica a España, ¿no? Y al ser prisionero el rey Fernando VII, se establecen las Cortes de Cádiz. En América también se establecen las juntas que fueron el pretexto de los americanos para buscar su independencia. El único lugar donde no se pudo establecer estas juntas fue en el Perú, en el Virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque Abascal nunca dejó que esto pasara. Además de que él estuvo siempre mandando ejércitos a toda la zona del Alto Perú para frenar este deseo independentista. A ver. ¿Cuáles eran las juntas que se llegan a hacer, ¿no? La de Quito, La Paz, Charcas, Chile, Buenos Aires, Caracas y Santa Fe. La única que sobrevivió fue la de Buenos Aires, y de ahí viene, ¿no?, la primera ola de patriotas a ayudar a la independencia de los demás países. Bueno, en ese momento eran partes de los virreinatos, ¿no? Miren, Abascal disolvió la de Quito, disolvió la de La Paz, disolvió la de Charcas y disolvió la de Chile, ¿no? Estas dos ya quedaron fuera y fueron disueltas por intervención mexicana, ¿no? del virreinato de allá, de México. Y la única que sobrevivió fue la Junta del Gobierno de Buenos Aires. A ver, seguimos. Bien, voy a presentarles cuáles son los documentos que nosotros guardamos. No voy a poner muchos documentos, pero sí los más significativos. No son documentos trascendentales desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del desarrollo de la guerra de independencia, ¿no? Son a veces documentos que nos indican las partes internas, cómo funcionaban las cosas dentro de todo este ejército patriótico y el ejército realista. Esta, por ejemplo, son fotos de la Plaza de Santana, en la época que todavía había caballitos. Y hoy se llama Plaza Italia, y fue una de las 4 plazas donde José de San Martín proclamó la independencia, ¿no? Aparte de la Plaza Italia, estaba la Plaza de la Merced, la Plaza Mayor, la Plaza de Armas y la Plaza del Congreso. Esta es la Plaza de Santana. Bien. Tenemos fotografías también del balcón de Huaura, donde se declaró la independencia, ¿no? Porque la independencia se declara en el 20 y se proclama en el 21. Bien, esto, hay gente que dice que no, que eso nunca sucedió, que es un mito, pero es una tradición que todos guardamos, que allí, ¿no?, se dio el primer grito de independencia para todo el Perú. Ya habían habido, como dijo Ada, independencias anteriores en las zonas del norte del Perú. Bien, ¿no? Esta es la tradición, nos dice que aquí se declaró la independencia, pero algunas personas no lo aceptan, ¿no? Dicen que no, que eso es un rumor. Bien, acá también tenemos en esa colección, que es la colección Elejalde, fotografías no solamente de San Martín y de Bolívar, sino de otros próceres y de otras figuras que participaron en el tema de la independencia, ¿no? Como los virreyes, los jefes de tropas, etc. Esta es una foto que es común, ¿no?, que está tomada del cuadro de Pablo Dueros, que es la conferencia de Guayaquil entre San Martín
y Bolívar, ¿no? Una conferencia que fue en secreto, que duró 2 días y nadie sabe de qué conversar. Muy bien. También tenemos cartografía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este plano, que es un original de la batalla de Vilcapugio, en el Alto Perú, ¿no? Aquí se mandó tropas de la realistas, ¿no? Estaban dirigidas por Joaquín de la Pezuela, quien después fue el virrey del Perú, contra las tropas del rioplatense Manuel Belgrano, ¿no? Las tropas realistas vencen a las tropas de Belgrano y eso es muy reconocido más adelante por las autoridades en el Perú. Claro, esta zona, ¿no? Vilcapugio queda hoy en lo que es Bolivia, ¿no? Perdón, se me fue. En lo que es Bolivia, ¿no? Ahora decimos Vilcapugio, pero su nombre es Vilcapugio, ¿no? El nombre original. Bien, hay una explicación lingüística que hizo el doctor Cerrón Palomino, especialista en quechua, ¿no? Y me explicó todo esto muy claramente. Bueno, no lo he anotado acá, pero si a alguien le interesa, lo podemos hacer. Tenemos también, no un original, tenemos un facsimilar del mapa de la batalla de Maipú, ¿no? Pero es un facsimilar que pertenece o sea, el original pertenece al archivo de la Nación de Chile. Entonces, nosotros tenemos un facsimilar. Yo me confundí al principio y dije, pero qué raro, porque estas roturas están acá, pero no físicamente no está. Ahí me di cuenta que era un facsimilar. Bien. En música también tenemos varias partituras del himno, ¿no? Tenemos, en este caso les he puesto las dos son la letra del himno, ¿no? Escrita por Juan José Latorre Ugarte. Y es interesante saber, los dos habían estudiado en San Marcos. Juan José Latorre Ugarte era oriundo de Puno y él era un experto músico y creó la letra del himno nacional. Y la música fue Bernardo Acedo. Bernardo Acedo, quien también estudió en San Marcos, era un afrodescendiente que fue donado al convento de Santo Domingo, ¿no? Y él escribe la música del himno, ¿no? Era un religioso del convento de Santo Domingo, ¿no? Uno se imagina unos señores diferentes, sino como, mire, gente de la iglesia, ¿no? Estaba haciendo la música del himno nacional y gente del interior de nuestro país estaba haciendo la letra del himno nacional. Tenemos más partituras, ¿no? Tenemos justamente en agosto va a salir un libro que va a publicar la Dirección Académica de Cultura de la Universidad, de la DACU, que se llama Tesoros Culturales de la PUC, es el número 9, está dedicado a los documentos del archivo histórico. Ellos han seleccionado 40 documentos, ¿no? Entre los cuales está una partitura a colores también de ellos dos, pero todavía hay que esperarnos hasta agosto para ver. Bien, aparte de música tenemos periódicos, ¿no? Por ejemplo, la Gaceta de Lima, ¿no? La Gaceta, acá dice por ejemplo Gaceta Extraordinaria, suplemento a la Gaceta, Gaceta Extraordinaria, ¿no? Y van anunciando, ustedes pueden leer ahí, por ejemplo, que ha habido revolución en tal lugar, que ha habido levantamiento en otro lugar, y lo van anotando o sea, se puede estudiar en estos documentos todos esos procesos, porque los van poniendo. También tenemos periódicos ingleses, donde aparecen las noticias de la independencia del Perú, de la batalla de Junín. Entonces, que pertenecen a la colección Dahmer. En este caso, estas son de la colección de Negri y de la colección Dahmer Palacio. ¿Ven? Acá tienen otros periódicos, ¿no? Este se llama El Patriota de Guayaquil, este se llama La Gaceta del Gobierno de Lima, también hay un periódico argentino. Estas son las colecciones donde podemos encontrar este tipo de documentos, Dahmer Palacio, de Negri y Dahmer. En Dahmer están los periódicos ingleses, en De Negri están... De Negri, la colección de Negri es muy rica en documentación para el tema de la independencia. Tiene, no se imaginan, cientos de proclamas, de bandos, ¿no? Muy interesantes.
en la colección de Gamio tiene mucho de la, la Gaceta de Lima, y algunos bandos también encontramos en la colección de Gamio. A ver, acá están bandos y proclamas, cédulas y provisiones. Tenemos de distinto tipo de tipo documental, pero todas van hacia el tema de la independencia, ¿no? O sea, este es un documento que escribe el rey Fernando VII, ¿no? Para tranquilizar a los habitantes de América, ¿no? Se habían levantado por el tema de las juntas, ¿no? Entonces todo eso, que estaba muy convulsionada el tema político en América, el rey manda este documento para arengar a los españoles americanos, ¿no? Para que sigan fieles a la corona. Esta es bien interesante. No la puedo hacer crecer más, pero este es un bando que dirige José Canterac, ¿no? A los pobladores de las provincias de Pilcohuánuco, Panataguas, Conchucos, Guamalíes y Huaylas. Está en quechua, ¿no? Está totalmente en quechua. No les he podido, tengo la transcripción, y este es un resumen, porque hubo unas personas, porque son 5 personas, son los hermanos González Huerta, que son naturales del pueblo de Quinoabamba, en Ancash, y son quechua hablantes, ¿no? Quechua hablantes, y también, pero viven en Lima todos, ¿no? Pero ya están mayores. Bueno, se juntaron y hicieron el grandísimo favor de transcribir el documento. Entonces me pasaron un resumen, que es el que está aquí, dice: Cuartel General de Jauja, agosto 12, no sé para acá, el general José Canterac dirige un documento a los pobladores de las provincias de Pilcohuánuco, Panataguas, Conchuco, Comalíes y Guayas. En él, dicen la familia González, que él, Canterac, advierte a los pobladores de esos lugares sobre San Martín y sus tropas, a quienes califica como ladrones y mentirosos. Según Canterac, las tropas de San Martín escondían en sus barcos el oro, la plata y todo lo que robaban para llevárselo con ellos. Canterac les dice que de España están viniendo muchos hombres a defender la corona. Eso era falso, ¿no? Y los exhorta a unirse a ellos. Les promete que no mandará a sus hombres contra ellos y que todo lo que han hecho será olvidado si defienden las tierras. Les dice que no olviden al rey Fernando VII, quien los ha cuidado y querido como a sus hijos, que todo les irá bien, pues Dios está con ellos. Termina el documento Canterac diciéndoles que con su buen corazón, si regresan al rey, él velará por ellos hasta el fin de sus días, ¿no? Eso es lo que está acá, el resumen de lo que está acá en quechua. Este tipo de documento, saben que los imprimían en las imprentas que llevaban, imprentas portátiles, ¿no? Que llevaban en el avance de las tropas, y ahí imprimían. Está medio picada la letra, entonces ha habido que transcribirla para poder ser traducida, ¿no? Porque había muchas palabras que les faltaba partes de las letras, etc. Es interesante, esto vamos a publicarlo también. Ahora, los patriotas que empiezan a ayudar de manera así, ¿no? Con lo poco que tenían o lo mucho que tenían, empiezan a donar dinero y cosas materiales para la defensa y para el pertrecho de los patriotas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, desde Cusco, en septiembre de 1814, señor Agustín Rosell y Valdés dona a la causa independentista un quintal de cobre para el servicio de la patria, ¿no? Bien interesante, hay varios. O sea, por ejemplo, es otro: cartas, oficios, acá hay de todo, ¿ya? Cartas, oficios, recibos, memorias, etcétera. Varios documentos de varios tipos. Como les digo, no son el acta de la independencia, pero sí son documentos ricos en información, ¿no? De cosas cotidianas, diarias, que a veces uno no le da importancia. Pero, por ejemplo, hay una que a mí me causó mucha ternura, ¿no? De un general que
manda un comunicado donde dice, ¿no? Que si no pueden comprarle zapatos a la tropa, entonces que manden mediasuelas para que se hagan ojotas, ¿no? Entonces, para que vean ustedes en qué nivel también estaban las tropas patrióticas que no tenían ni zapatos. Entonces les mandan mediasuelas para que se hagan sus ojotas. Bien, acá por ejemplo, son varios, están en la colección Antaus, son recibos por donativos, pero es muy gracioso, porque acá dice, como comisionados del excelentísimo ayuntamiento de esta capital, para colectar los donativos voluntarios que por el término de 6 meses, ¿no? Así no son muy voluntarios, eroguen los vecinos de ella para los precisos gastos de las tropas del Ejército Libertador. Está fechado en noviembre del 21, o sea, ya habían declarado proclamado la independencia en Lima, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, este documento es bien interesante, ¿no? Dice, orden de José Manuel de Goyeneche a los ministros principales de la Real Hacienda del Cusco para que se le entreguen, entre comillas, lo que está textual, ¿no? Se le entreguen 8.969 pesos, 4,5 reales, a la parte del coronel don Francisco Picuaga por el importe de la ropa que se le dio para el ejército. Este es el cuartel general de Cepita, ¿no? El año 10, diciembre 28. Entonces, empieza acá y acá continúa, ¿ya? Estos documentos que a veces no escribían al interior. Esta es de la colección de Arjan y es una copia, porque acá dice es copia, es muy claro, es una copia de la circular que emitió Mariano de Plaza, general defensor de los naturales por la excelentísima Junta de Buenos Aires, para los pueblos de Condo y Cachaca, pidiéndoles lo auxilien con toda su gente para atacar la tropa de Goyeneche. Esto es en Oruro. Condo y Cachaca son dos pueblos, comunidades de esta provincia boliviana, ¿no? 1812, Oruro departamento, 1812, junio 29. Voy a ver si me cansa el tiempo. Ya. Este es de la colección de Negri y está firmado por Joaquín de la Pezuela, ¿no? A el Cabildo del Cusco. ¿Y qué hace acá? Manifestar su satisfacción por el éxito en las batallas de Ayohuma y Vilcapugio, las que se dieron en el Alto Perú contra las tropas libertadoras. Está fechada 25 de noviembre de 1813. Macha, que es vicecuartel general de Macha, yo lo he buscado, y se llama ahora San Pedro de Macha, está en la provincia de Chayanta, en el departamento de Potosí, en Bolivia. Seguimos. A ver, regresate. Acá. Acá, este es un oficio que dirige el virrey Joaquín de la Pezuela al Cabildo, ¿no? Al Cabildo de Lima, adjuntando este documento, ¿ya? Que ya lo he puesto antes, pero el documento en sí, pero acá es la carta que manda esto, ¿no? Donde el rey Fernando VII se dirige a los americanos con motivo de haber jurado la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, ¿no? Ya, este documento está en clave, partes en clave, partes escritas en castellano, claro, ¿no? Bueno, la letra es bien fea. Cartas sobre suministros al ejército y sobre movimientos de las tropas. La carta está en clave, se adjunta la transcripción y el código de la clave, o sea, hay un papelito donde está cada signo qué significa. Lamentable, como es un documento secreto, no tiene ni lugar ni fecha, ¿no? Pero debe ser en las épocas, ¿no? Posteriores a la proclamación de la independencia, seguramente, porque están viendo movimientos de las tropas, ¿no? Y cómo le llevan suministros al ejército. Después, por ejemplo, hay una carta que no le he puesto, donde avisan justamente a Trujillo y a Lambayeque, ¿no? A la libertad de Lambayeque, avisa, incluso llega hasta Tumbes este comunicado, donde avisan que hay una persona llamada Fulana de Tal, que está queriendo venir a Lima y parece que ya había avanzado y que tengan cuidado en los otros puntos, porque venía a asesinar a Simón Bolívar, ¿no? Entonces, esa carta también es muy interesante. Ya, ese de acá es el oficio del Ministerio de Hacienda, que está firmado por Hipólito Unanue, y está dirigida al administrador de la aduana,
para que entreguen al coronel Santiago Sánchez las 16 cajas de zapatos comprados en Chile con el dinero de su batallón. O sea, ellos se habían financiado sus propios zapatos, ¿no? Entonces él ordena que se le entregue. Hay documentos bien interesantes, bien interesantes. Mire, esto no es un documento de la época es de la época previa a la independencia, pero quise ponerles la firma del arzobispo de Lima, que era Bartolomé María de las Heras. Esa está en la colección a Zamora Miranda, y él fue el primero en firmar el acta de la independencia. Y aparte asistió personalmente a la proclamación de la independencia, ¿no? El día 28. Pero esto es 8 años, perdón, es el 11, sí, o sea, mucho antes, ¿no? De la independencia. Pero es la firma del arzobispo. Ya, esta también es un documento que dice, es la comunicación remitida por el virrey José Fernando de Abascal. Este es previo a, es del año 9, al gobernador eclesiástico del obispado de Arequipa, donde llama enemigos de la religión, el rey y de la patria a los insurgentes. Porque recuerden que hubo insurgencia ¿cómo se llama? En Tacna, en Cusco, también se levantó la gente, se levantaron en todas partes del sur andino, se levantó, y eso llegó hasta Bolivia, ¿no? Venían a veces, lo que interceptaban mucho, y hay documentos sobre eso, son la correspondencia, porque venían desde Argentina, ¿no? Desde Buenos Aires venían las cartas secretas para informar al ejército patriota que estaba formándose en el Perú, ¿no? Y para tratar de ayudar, pero muchas de ellas fueron encontradas y a esas personas las encarcelaron, ¿no? Personas que aún hemos escuchado sus nombres incluso, ¿no? A ver, dice, llama enemigos a los insurgentes e informa al obispo del arribo al puerto del Callao de una nave que será la encargada de transportar el producto de las erogaciones, pruebas de fidelidad y amor patriótico para con la corona. Hay una pugna, ¿no? Documentos desde el lado realista que siguen haciendo su actividad pidiendo apoyo a la corona, y los patriotas que están empezando a dar dinero. Por ejemplo, hay una carta en esta colección boliviana que les digo, donde se hace el recojo de toda la cebada para entregarla a las tropas patrióticas, ¿no? Lamentablemente, como estamos de pandemia, ¿no? Y estamos con trabajo remoto, yo he podido trabajar con estos documentos porque tengo las fotos, pero hay algunas colecciones que no tengo las fotos, no las he podido ver, como la colección que están adelante, ¿no? La Tejada Sorzano entre ellos. Este es un retrato que tenemos en el instituto de José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, quien fue un prócer de la independencia hispanoamericana y fue el primer presidente del Perú, ¿no? Curiosamente, y para que vean que la historia no cambia mucho, después de haberlo nombrado, lo declararon traidor y lo expulsaron, ¿no? Entonces él se fue a vivir a Europa, primero a Chile, luego se va a Europa, allá se casa y ya regresa casado y con hijos, ¿no? De él, justamente, de José de Ribagüero Sánchez Boquete, desciende el que hizo posible la formación del Archivo Histórico Ribagüero, ¿no? Su bisnieto José de la Ribagüero y Sofía Osma. Bien. Él también luchó en España, con la independencia de España, contra los franceses, ¿no? En los primeros años del siglo, del 1800, siglo XIX. Ya, y esta de acá es la primera orden del Sol que se dio en el Perú, ¿ya? Como ven, está impecable, hasta su sello de lacre, ¿no? Y acá, y esta es la firma de José San Martín, ¿ya? Porque él es el que le otorga la orden del Sol. Está en el fondo Ribagüero, pero en reservado, ¿no? Le tenemos que tener mucho cuidado. Y a pesar de que se le ha tomado varias veces fotos y se ha publicado muchas veces, mantiene bastante, está impecable, no tiene ningún deterioro, ¿no? Bien, con eso he terminado la exposición. ¿Dónde queda el Archivo Histórico Ribagüero? Queda en esta casona, ¿no? En la cuadra 4 de Girón Camaná, 459. Ahí les están los teléfonos.
Ahorita, en esta época, en este momento, solamente hay una persona que está haciendo trabajo presencial, pero solamente va 2 veces por semana para ubicar, ¿no?, la documentación que se recibe, cuyos pedidos se reciben por internet, perdón, y él los reproduce y se los envía por correo electrónico, ¿no? Este es nuestro correo electrónico, ara@pucedup. Ahí nos pueden escribir por cualquier cosa que necesiten y serán atendidos, ¿no? Nos pueden encontrar si quieren saber más de nosotros y ver otros documentos que tenemos, no de la independencia, sino de otro tipo. Esta es nuestra página web, dentro de la página web del instituto, ¿no? Entras a Irapuco, de frente podemos entrar por IRA, ¿no? Y allí sale Archivo Histórico Río Agüero y están expuestas las distintas colecciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este es Víctor Andrés Belaúnez, tenemos su archivo, su colección. Esta de acá, tenemos 2 colecciones sobre las haciendas del norte, la colección Aspiga y la colección Gildemeister, ¿no? Gildemeister nos donó, a fines del 19, nos donó 22 álbumes de fotografías enormes, ¿no?, que había Juan Gildemeister, Kraft, lamentablemente falleció ese mismo año. Se había tomado el trabajo de hacerle él mismo sus álbumes y colocar las fotos con sus descripciones. Es un hermoso trabajo que hizo él en memoria de sus antepasados, ¿no? Y también nos pueden encontrar en el repositorio de la PUC. Entran a Instituto de Río Agüero y ahí aparece una subunidad que es archivo. Y este es el equipo que trabaja en el instituto y gracias a ellos hemos hecho todo lo que ustedes han visto, la descripción de los documentos, etc., ¿no? Marta Judith Solano Jange es la archivera que trabaja conmigo hace ya más de 30 años. Cristian Emilio Villegas es el que está presente, que nos ayuda, ¿no?, sacando las copias. Y nuestra asistente es Amparo del Águila Ríos, que sin ella no tendríamos orden. Eso es todo, muchas gracias y espero que les haya interesado la exposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Ada. A continuación, vamos a leer las preguntas del público, para lo cual voy a invitar a la maestra Ada Gabriela, porque la primera pregunta va dirigida a ella. Bueno, la pregunta dice: ¿cómo es la conservación de los autógrafos que conservan en su archivo? Licenciada Ada Gabriela, ¿tiene la palabra? Sí. Bueno, como les dije en mi presentación, tenemos más de 3.500 metros lineales de documentos. Todos están debidamente clasificados y ordenados en estantes de ángulo ranurado. Algunos están en legajos, otros están en cajas. Esas autógrafas son prácticamente extraídas de los mismos protocolos. No son documentos sueltos, son tomos con pergamino de cuero, tomos de finales del siglo, ¿no?, comienzo del siglo XIX, que es el tema que hemos tratado, ¿no?, inicio de la República, y nosotros realizamos permanentemente una limpieza, aspiración de los documentos, evitar la manipulación frecuente. Prácticamente en estos 2 años de pandemia o año y medio de pandemia no hemos atendido presencial, no ha habido manipulación de documentos, pero sin embargo hemos realizado limpieza permanente, una conservación preventiva. La conservación preventiva es un proceso archivístico que no podemos dejar de lado los archiveros. Para eso se necesita un personal que esté debidamente capacitado. Un personal, si bien es cierto, nosotros no tenemos el área de conservación y de restauración, pero el personal que ingresa a elaborar un archivo tiene que llevar mínimo un curso básico. Es lo que la AGN nos impartió cuando ingresamos a trabajar hace 30 años. Como yo le manifesté, llevamos el curso básico de 1 mes en el Centro de Capacitación de Archiveros, dirigido por la señora Nila Martínez,
y hice mención también de Dorita porque era la asistente y ella también trabajaba y compartíamos, ¿no? Todo lo que significaba pues la teoría archivística. Yo he tenido la oportunidad también de participar en 3 becas a España por la cooperación española para, digamos, estudiar el curso de archivo histórico, el curso de archivo administrativo y en Cartagena de Indias sobre lo que es la escuela de archivística. Entonces eso ha permitido también, ¿no?, reforzar mis conocimientos que los he tenido por parte del Archivo General de la Nación. Nunca me voy a olvidar de nuestro jefe cuando egresamos, el doctor César Gutiérrez Muñoz. Él estuvo durante todo el año 1986 más o menos, y gracias a él tuvimos la oportunidad de capacitarnos, porque después de los cursos básicos venían los cursos intermedios, venían los cursos de conservación. Y es importante, si bien es cierto, no tenemos en los archivos regionales un área de conservación, pero sí lo aplicamos con la limpieza permanente, el aspirado y sobre todo teniendo en cuenta criterios técnicos de los cuales nosotros los aplicamos, ¿no? Evitar, por ejemplo, como les he dicho, la manipulación, controlar que el investigador no copie, digamos, encima de los protocolos, cuando van los alumnos, estar ahí con ellos para que respeten todo lo que es el patrimonio. Miren, nosotros desde los años 1600 que tenemos los documentos, es un poco porcentaje de la documentación que está deteriorada, es poquísima, ¿no? Entonces, esperemos que en algún momento el AGN nos pueda apoyar en lo que es la restauración de documentos. Sí. Eso es todo, sí. Sí, hay otra última consulta con respecto a las autógrafas, ¿no? Que nos pregunta Celia en el chat del Zoom. Nos dice, ¿las autógrafas son todas originales y con el paso de los años la tinta no se deteriora? Más o menos, ¿cómo podrías... Sí. Pero... Ya, sí, está bien. Las autógrafas son originales. Las hemos extraído de los mismos protocolos de escrituras públicas, de expedientes judiciales y de otro tipo de documentación donde estas autoridades, notarios, próceres, estamparon su firma como notario, como autoridad o como persona importante. Por ejemplo, yo les decía, eran personas acaudaladas que incluso tenían esclavos. Entonces hay escrituras donde ellos compran esclavos y venden esclavas. Entonces su firma está allí. Ahora, todo depende de la tinta. Hay tintas demasiado ácidas, pero gracias a Dios estos documentos están, digamos, en perfecto estado, pero sí encontramos algunos documentos donde la tinta ha logrado, digamos, hacer hueco al papel. Entonces eso, para poder solucionar ese problema, ya entra a tallar los especialistas, los restauradores, ¿no? Sabemos que en el AGN y en otros archivos importantes hay un personal especializado que ha estudiado incluso en España y en otros países. Entonces, esa es una segunda etapa que ya creo que es tiempo de considerarlo, de que el Archivo General de la Nación, que es el ente rector, se desplace a los archivos regionales para poder, digamos, implementar esto. Nosotros, como archivo regional, no tuvimos suerte de que se instale una dirección de restauración, que España lo estaba presentando, porque no teníamos espacio, no tenemos digamos, un local apropiado. Entonces, todos esos implementos se fueron a Tacna, al archivo de Tacna, pero sí todo el personal de los archivos regionales se capacitaron, viajaron a Tacna y allí se capacitaron, pero quedó simplemente en eso, porque cuando se regresó prácticamente no se podía hacer ese trabajo porque no hay los implementos para lo que es la restauración, y además quien debe de restaurar la documentación tiene que ser un especialista, no un novato ni alguien que, ¿no? Porque puede malograr el documento. Entonces, lo de la tinta depende de la calidad de la tinta, el ser demasiado ácida va a deteriorar el papel. Pero en la mayoría de autógrafas que nosotros tenemos de los próceres, héroes y notarios, están en buena conservación. Quería agregar una cosita. Sí. Quería agregar una cosa. Lo que ha dicho Ada es
lo que hace que los documentos se deterioren, es la tinta ferrogálica, ¿no? Que es hecha en base a hierro. Entonces, el hierro se oxida y la tinta se oxida. Y al oxidarse empieza a deteriorar el papel. Si son documentos coloniales, duran más, o sea, resisten más el atropello de la tinta. El problema va a ser con los documentos modernos, que ya no están hechos de trapos, sino están hechos de pulpa de madera. Eso sí, como son más delgados, además se rompen, se envejecen y se parten y se puede perder el documento. En cambio, el acta de la independencia, que está hecha en papel de trapo, así como el acta perdón, el acta de la Fundación de Lima, están hechas en papel de trapo, han podido ser restauradas. En un papel de ese tipo de papel de pulpa, muy difícil que le pueda hacer una buena restauración, ¿no? Ahora, sí, cuando ustedes vean que el documento está con carboncito, ahí nomás le ponen, no lo sigan dando vuelta porque se va a salir, ¿no? Entonces hay que cuidar, pero tengan más cuidado con los papeles modernos que con los papeles coloniales. Esos papeles coloniales se lavan, no hay ningún problema porque son hechos de trapo. Y cuando digo de trapo, es de ropa, ¿no? O sea, en la época en que se instalan las fábricas de papel, ¿no? Que se hacían con molinos, porque necesitaban agua para hacer el proceso de la fabricación del papel. El papel eran trapos, nace que recogía la gente, daba trapos viejos, y nace el oficio de ropavejero, ¿no? Que empieza a recoger con la carretilla no solamente trapos, sino otro tipo de productos que botaban de las casas. Entonces, eso lo llevan a las fábricas de papel, que son telas, ¿no? Entonces, es un papel difícil de romper si no le vas al hilo. Soy la encargada del archivo administrativo, que a mí no me hace transferencia, eso se los hacen a Dorita. Dorita es la que está dirigiendo ahorita el archivo central de la universidad, o archivo de la universidad como lo dice. Nuestro archivo, la documentación, yo no guardo el archivo del Instituto Río Agüero. El archivo del Instituto Río Agüero lo guarda la dirección del Instituto Río Agüero con la secretaria, que es la que archiva también, ¿no? Yo lo que recibo son documentos, bueno, ya de Río Agüero no voy a decidir más porque, salvo que alguien me mande copias de las cartas que él mandó a todo el mundo, pero sí se reciben donaciones. Por ejemplo, ahora nos han dicho de una de la universidad lo maneja ahorita, ¿no? Y archivo del instituto, sigue en el instituto, pero no, no se ha pasado todavía a Pando como debe ser, ¿no? El archivo central. Porque el instituto se fundó en 1947, o sea, ya tiene documentación histórica, 47 del siglo pasado, ¿no? Entonces ya tiene documentación histórica que debería de pasar al archivo central, ¿no?
en el archivo de la universidad. Bueno, en ese creo que ahí podría comentar un poquito a Gabriela, ¿no? Sí, Cómo es claro. para poder... Sí, casualmente Dorita iba a hacerlo. Bueno, los archivos regionales nacen con las transferencias documentales de todas las instituciones públicas, de los notarios, juzgados, etcétera. La ley dice que notario que fallece o cesa, sus documentos van a los archivos regionales a los 2 años. Que documentos que tienen más de 30 años de antigüedad deben de ser transferidos a los archivos regionales. Que documentos de las instituciones que se privatizan, se fusionan o desaparecen, también deben de ser transferidos a los archivos regionales. De tal manera que los archivos van a ir creciendo permanentemente. Es por eso que nosotros estamos preocupados de tener un ambiente especial, un local que reúna las condiciones para albergar el gran patrimonio documental que cada día va creciendo. Ya Dita ha hablado de los archivos modernos cuyo papel y tinta prácticamente con el tiempo van a desaparecer. Y si no tenemos un ambiente adecuado que tenga las salas especiales de conservación, de restauración, de realizar todos los procesos archivísticos, prácticamente este patrimonio va a desaparecer. Si bien es cierto que estamos en la época cero papel y el formato va a ser diferente de conservación, que va a ser en discos duros, en USB, disquete, pero no olvidemos los más de 500 años que tenemos de documentos en cada archivo regional. El Archivo General de la Nación, documentos de 1535, desde la Fundación de Lima. Entonces, prácticamente esa documentación ha llegado tanto al Archivo General de la Nación como a los archivos regionales a través de las transferencias documentales. De igual manera, a nivel institucional, existen transferencias de los archivos de gestión, es decir, los archivos secretariales que transfieren al archivo central. Y el archivo central va a tener documentos de 30 años y luego lo va a transferir al archivo histórico. Entonces es todo un proceso de acuerdo al ciclo vital que tiene el documento en cada institución. Entonces, por lo tanto, para poder aplicar este proceso de transferencia, existen las directivas del Archivo General de la Nación, que es la directiva de transferencia de documentos, ¿no? a los diferentes tipos de archivos, y a nivel de universidades, de hospitales, etcétera, emiten directivas internas, pero en base a las directivas emanadas por el ente rector, que es el Sistema Nacional de Archivos, en este caso el Archivo General de la Nación. Sí. Una cosita que me olvidé de mencionarles en el PPT, sale del tema que estamos hablando. Quería informarles que también tenemos en el archivo la colección Leguía, ¿no? Documentos de Augusto B. Leguía, que fueron donados por su hijo póstumo a la magíster María Delfina Álvarez Calderón, y ella nos los entregó al archivo, ¿no? Tenemos allí, y también en la colección de Negri, juntos son 3 álbumes, ¿no? Con todas las fotografías de todo lo que se hizo para el centenario, ¿no? Y la llegada de las delegaciones, fotos de todas las actividades sociales, culturales, militares que se hicieron. Estamos trabajando para publicarlas, todas esas fotos, ¿sí? Entonces, en un grupo de investigación que se llama Fotografía Histórica, y bueno, pero también pueden ser consultados, ¿no? Así que, porque hay gente que busca qué cosas se hizo en el Bicentenario. Ahí están, ¿no? Estas fotos que pueden también, que son definitivamente también muy interesantes para la investigación. Ya. Muchas gracias, doctora Ada. Y la otra pregunta, bueno, es para ambas ponentes. Nos dice, la pregunta es formulada por Elías Astete, y nos pregunta, ¿los fondos documentales están digitalizados? ¿Se pueden consultar en línea? Bueno, esta pregunta va para ambas. Podría comenzar la doctora Ada Arrieta y seguidamente la doctora Ada Gabriela. Nosotros en el repositorio institucional tenemos algunas colecciones digitalizadas y subidas. Son muy pocas, pero ahora este año y medio no hemos podido hacer nada al respecto. Porque además el Instituto Ribagüero tiene 4 unidades, ¿no? A servicio de la investigación, que son la Biblioteca Vira, el Archivo Histórico y el ARA,
el Museo Josefina Ramos de Cox, que es un museo de arqueología, y el Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga, ¿no? Que lleva el nombre de su fundador, que falleció por COVID a inicios de la pandemia, en marzo. Bien, esas 4 instituciones están, el repositorio institucional ha estado trabajando por turnos con las 4 unidades y ha ido subiendo material, ¿no? Por ejemplo, las fotos de guía que yo les hablaba están subidas en el repositorio. Ahora, pero todavía se ha paralizado eso, como les digo, y ahora hay una institución con un nombre que es difícil de pronunciar, que es PICUL, ¿no? P-I-U-L, no sé cómo se pronuncia eso, pero digo PICUL. Bueno, esta fundación, esta institución está trabajando por la Comunidad Europea. Entonces, tenemos reuniones con gente desde España, que ya está trabajando con el Archivo General de la Nación, y ahora está trabajando con el archivo nuestro y con la biblioteca nuestra, porque nuestra biblioteca tiene un contenido muy, muy importante, ¿no? Tiene libros conables, etcétera, porque es una biblioteca que viene desde la época de la colonia, y la ha ido heredando hasta que le heredó Ribagüero Llosma, que murió soltero y legó toda la universidad. Bien, era ya, me olvidé de nuevo, ¿eh? Entonces, ahora, ¿me pueden recordar de qué me habían preguntado? Ya me perdí. Sobre la digitalización. Ya. Entonces, esta institución People, pierdo el gancho y tengo que seguir. Esta institución People va a filmar en una película, así es la historia, filmar en una película. Va a empezar con todas las colecciones que ya están digitalizadas, tanto de la biblioteca como del archivo, y que están subidas al repositorio institucional, para hacer una película, ¿no? Que va a poder ser consultada por cualquier persona, y que tiene una duración de 500 años de vida, ¿no? Entonces, nos han pedido que tenemos que describir el instituto, describir el archivo, cuáles son sus colecciones, etcétera, etcétera, porque ellos nos dicen, ¿qué pasa si de acá a 100 años o a 200 años alguien entra a ver esa documentación? Hay que informarles qué fue el Instituto Ribagüero, qué fue el archivo, porque si no, no van a saber, se puede haber perdido ya el dato, ¿no? Ahora, es interesante, nos van a dar una copia que se supone la vamos a tener, y van a seguir trabajando con otras instituciones. Ahora, acá hay una pregunta, dice, que la puedo contestar. ¿Cuentan con documentos sobre vida cotidiana, pulperías, teatro, diversiones, corrida de toros? Si me permites, Dorita, ¿puedes compartirme para ver una cosa? Sí, puedes compartir. Ya, ok. Mira, te voy a... Sí. Un ratito, espérame un ratito. Sí, bueno, yo les comento que la empresa Pickle es la que está conservando los documentos, cierta información cultural en el Archivo del Ártico, que está en Svalbard, y es básicamente para lo que es preservación también, ¿no? Entonces, sí. Preservación bajo ciertos estándares internacionales, ¿no? Es muy, muy importante, no solamente para los archivos, porque la idea es conservar, pues, todo lo que es el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Es muy interesante el trabajo que están haciendo. Sí. Dorita, sí, para terminar, complementar la pregunta sobre digitalización, en el caso del Archivo Regional de Lambayeque, nosotros firmamos 2 convenios. El primero fue con Family Sears, que es la Sociedad Genealógica de Utah, donde se han digitado más de 600,000 imágenes de partida de nacimiento, matrimonio. Es una maravilla. Que datan de los años 1890 aproximadamente. Estamos próximos a firmar un segundo convenio, como les indiqué, donde no solo se va a digitalizar los libros de registros civiles, sino toda la documentación colonial. Toda la documentación colonial, ¿no? Referida a compra y venta de esclavos y testamentos, ¿no? No queremos coger parte moderna porque eso es muy delicado, ¿no? Hay personas que tienen propiedades y eso necesita no solo digitalización, claro. Sino la presencia de un notario, de una, ¿no? De un personal que garantice de que el contenido no pueda ser utilizado para otros fines. Además, un segundo convenio.
Así es. El segundo convenio que fue con la Universidad de Kent y Biblioteca Británica de Inglaterra, donde hemos digitalizado más de 20.000 páginas de periódicos. Miren, nosotros a nivel de archivos regionales somos 3 o 4 archivos que custodiamos periódicos de los años del siglo XIX. Entonces, cuando recibimos la visita de los funcionarios de Natalia Sobrevilla, principalmente, le gustó, ¿no? Ver que teníamos nosotros documentos en Lambayeque, el más antiguo, el periódico El Regulador, de 1847. En Chiclayo, el Chiclayano, de 1852, y en Ferreñafe, el Taime, de 1890, ¿no? Entonces, tenemos más de 150 títulos de periódicos, es decir, más de 50 periódicos que han sido digitalizados, son 20.000 páginas, ya ustedes pueden consultarlo en la página web de la Biblioteca Británica, ¿no? Que nos ha permitido, pues, que esta documentación de periódicos, porque ustedes saben, y Ada ya lo ha manifestado, el papel que de este siglo, del siglo pasado, se rompe muchísimo. Entonces, los periódicos, al tener nosotros universidades que dictan la profesión de periodistas, pues se imaginan todos los días recibir visitas de los alumnos. Ahora son destacados periodistas, pero que han revisado durante esos 30 años los periódicos, entonces poco a poco se están deteriorando. Ya todo esto está digitalizado. Ustedes lo pueden consultar en la página de la Biblioteca Británica y también en nuestro Facebook del Archivo Regional. Una segunda etapa que queremos nosotros digitalizar es los periódicos que están contenidos en los expedientes judiciales. Ustedes saben que cuando hay un juicio se coloca el edicto, pero en la época del XIX se colocaba, en la época del siglo XIX se colocaba todo el periódico. Entonces, imagínate, es gran valor. Son más de 8.000 periódicos que tenemos en los expedientes y son periódicos pues que datan del siglo XIX. Entonces, esos dos, digamos, proyectos son importantes, ¿no? Sería ideal que a nivel, digamos, nacional empecemos, pero son proyectos, acuérdense, son proyectos millonarios. En realidad, en el caso, por ejemplo, de Family Sears, ellos colocaron la máquina planetaria, los insumos, personal que estuvo varios años, entre 2 o 3 años, a tiempo completo, porque incluso pedimos autorización y a solicitud de ellos que querían trabajar, digamos, todo lo que era un fin de semana, un feriado, porque no querían, en 8 horas no iban a completar pues este proyecto de digitalizar 600.000 imágenes. Entonces, lo ideal sería que cada uno de los archivos, sobre todo regionales, que no tenemos fondos económicos, se tenga que hacer a través de estos convenios que nos permitan, pues, asegurar de aquí a unos años toda esa información que con el paso del tiempo, lógico, se va a deteriorar, sobre todo porque no tenemos los ambientes adecuados para poder custodiarlos. Sí, eso era lo que quería comunicarles. Sí. Ya, acá hay una pregunta de Ricardo Cater, dice, arriba, de Karina, dice, ¿cuentan con documentos sobre vida cotidiana, pulperías, teatro, diversiones, corridas de toro, peleas de gallo, etcétera, de los años 1800 y 1830? No, pero, espérate un ratito, pero, ¿dónde estoy? No, acá. Pero sí tenemos, ¿lo ven? Karina, ¿lo ves? Sí. Pero tenemos, es más, la serie se llama Vida Cotidiana, ¿ya? Y tenemos recibos, lo hemos clasificado así, recibos de servicios, impuestos y licencias, recibo de asociaciones, clubes y sociedades, recibos de ayudas, capellanías, cofradías y geografías, recibos de suscripciones a periódicos y revistas, recibos de arriendos, alquileres y censos, y recibo de gastos, compras y ventas. Voy a abrir no se ve acá, espérate un ratito, no me gusta Vamos a... Pero ese es del Fondo Ribagüero, ¿no? Sí, solamente del Fondo Ribagüero, sí. Fíjate, quiero poner la tabla. Acá está, vamos a acá. Ya ven, acá esta es la tabla y acá está. O sea, nosotros trabajamos con Access, nunca nos han comprado uno ad hoc.
Ya, miren, acá por ejemplo dice, es recibos maíz, afrechos, pastos, carbón, carpintería, correos, decoraciones, muebles, actividades, plantas, muebles, música, veterinaria, leche, hay carne, todas las cosas que a ustedes se les ocurra pensar, pero entre 1840 y tantos hasta 1940 y tantos también. O sea, mitad del siglo XIX, mitad del XX, ¿no? Los otros anteriores están dentro de la propia, adjuntos a algunos documentos, pero también hay, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, en estos recibos, hay también de agua, de alumbrado público, de predios urbanos, de alumbrado de gas, ¿no? Pero esto ya es más moderno, ¿no? Pero tenemos desde 1894 el pago de todo este tipo de cosas, alumbrado eléctrico, alumbrado de gas, ¿no? Después, por ejemplo, acá en asociaciones, son la Asociación Proindígena, de dónde eran, ¿no? Y acá dice qué tipo de rubro era, en qué lugar se encontraba esta institución, ¿no? Y lo que pagaba. Esto es de ayudas para, por ejemplo, limosna, óbolo, cuota, pensión, etcétera, etcétera, ¿no? Que le daba a distintas personas, distintas instituciones. Todo está con fecha. Luego, periódicos y revistas, todos los periódicos y revistas que se veían ahí, ¿no? ¿No se imaginan ustedes? Arriendos, es muy interesante, porque hasta alquilaban la esquina, ¿no? Hasta una esquina era alquilada, ¿no? Hay sobre este arrendamiento de chacras, de potreros, etc. Después los gastos que hay, y también tenemos 2 álbumes que estamos encontrando, pero así, acá sí es variado, ¿no? Porque es un álbum donde están pegadas los recibos y no se pueden sacar de ahí, están pegados con goma. Y Claro, en el segundo también vamos a empezar, hay un segundo que también vamos a empezar, ¿no? Entonces, si quieres, yo he hecho un PPT, incluso lo expuse una vez con todas estas, ¿no? Todas estas, espérate, que voy a hacer todos esos acá. documentos. Sí, 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 lo que quería era ver si les podía enseñar un PPT, pero existe, tengo yo un PPT que hay de todo, hay corridas de todo también, hay los tickets para ir a las corridas de todo, pelea de gallos no he visto, ¿ya? Pero desde a partir del 45 por adelante sí hay, ¿no? Y hemos digitalizado muchos, yo tengo muchos digitalizados, ¿no? Porque hay de libro, compra de libros, no solamente acá, sino en algunas ciudades del extranjero, todos referidos a la familia Osmo, ¿no? Porque son ellos los que han tenido la paciencia de juntar hasta los recibos. ¿Se imaginan? Los encontramos en una maleta de esos antiguos que eran de cartón, ahí encontramos la caja. Sí, Inés del Águila la encontró en la caja guardada en el local que les dieron a ellas, y vine y me dice, esto para ti. Y estaban todos enrolladitos así, enrolladitos, pero cantidades, una maleta llena. Y con Amparito del Águila, ¿no? Que es nuestra asistente, nos dimos el trabajo de todititas, las estiramos bonito y las describimos, ¿no? Entonces hay muchísimas, si ustedes han visto, hay un rubro, pero son bastantes recibos sobre este rubro, porque están agrupados así, ¿no? Lamentablemente ahora no estamos dando atención, pero probablemente, ruego a Dios que el próximo año estaremos de regreso, ¿no? Yo voy a regresar para Esperemos. despedirme, porque ya me jubilo el próximo año. No, Adita, no. Ya me toca, Tengo que ir. Como digo, no me voy a desvincular del archivo, ¿no? Estoy de archivo de una niñita, prácticamente. Hasta ahora ya soy una señora mayor, entonces ya me toca jubilar. Pero voy a escribir, tengo ya planes para hacer cuando me jubile, ¿no? Voy a escribir un libro, ya tengo buena parte avanzada, y me voy a dedicar a lo que me gusta también, que es la genealogía. Por eso te decía que Family Search es muy importante, porque te permite retroceder, no te imaginas En cuánto. el tiempo. Sí, yo Sí, sí. por mi lado paterno ya llegaba al 16. Qué bien. Por el Family Search, porque si no está acá tu pariente, Sí, te lo busca de dónde estuvo, ¿no? Y de dónde vino. claro. Así es. Entonces te permite... Bien. Bueno, gracias. Muchas gracias por compartirnos toda la experiencia que tiene la doctora Adita. Bien, no sé si hay otra pregunta más. Veo que sí hay Creo una que no. pregunta, creo que no, pero bueno.
agradecemos nuevamente la participación de nuestros ponentes y en esta parte vamos a dar un espacio para que den sus palabras finales del conversatorio y doy el pase a Ada Gabriela para que nos pueda comentar un poco y seguidamente a Ada Arrieta. Gracias. Gracias. Sí, en primer lugar agradecer al archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la coordinadora Dorita Palomo y a todo el equipo que la ha apoyado y que trabaja con ella, a usted joven que ha dirigido también, ¿no? Como, digamos, maestro de ceremonias, este importante conversatorio. Desearles éxito. Yo sé que van a tener quizá más adelante otro grupo de archiveros, investigadores e historiadores que van a participar también de este conversatorio que están realizando en el marco del bicentenario. Es importante, digamos, la participación de las universidades, de los archivos regionales, del Archivo General de la Nación, de tener presencia y pues que la juventud conozca todo este pasado histórico que custodian los archivos regionales, los archivos de las universidades, los archivos privados, porque ahí está la memoria de la institución, la memoria de las personas, y cada archivo regional custodia documentación. Había visto una pregunta si los documentos eran únicos o tenían copia, ¿no? Y aprovecho en esta despedida para decirle, los documentos que custodian los archivos son únicos, pero sin embargo existen compulsas de esos documentos únicos. ¿Por qué? Porque eran documentos en esa época, lógico, no había fotocopiadora, ni máquina de escribir, etcétera. Entonces el escribano o el asistente del escribano redactaba el original en otro documento, pero ya se convertía en copia y lo decía, es la compulsa del documento original. Es por eso que para nosotros, cuando decimos que no hay el acta de la independencia de Lambayeque, yo me pregunto, ¿no será que el secretario elevó copias de esa acta a otras instancias? Puede ser. Entonces, ese es asunto para los investigadores, ¿no? Entonces, yo me despido. Así es, yo me despido agradeciéndoles también a todos los asistentes, los he visto muy motivados. Ahora, por efecto de la pandemia, no estamos atendiendo personalmente, pero sin embargo, como también lo ha dicho Adita, atenderlo vía virtual. Yo la voy a alcanzar ya, lamentablemente no he podido colocar ahí la dirección y el teléfono, pero a través de Dorita podemos, o de Juan Carlos, podemos alcanzarles el correo y el teléfono. Gracias. Y sigan los éxitos, ¿ah? Sigan los éxitos. Sí. Bueno, yo agradecer también a Dorita, el archivo de la universidad y a todo su personal, y a Juan Carlos por ser tan buen moderador. Sí, yo estoy muy contenta de que haya habido, a pesar de la hora, porque es una hora difícil, ¿no? Haya habido tanta asistencia. Y para un tema que no todo el mundo le interesa, como son los archivos. Ustedes saben que somos, no somos tan, incluyendo las autoridades, a veces no les interesa el archivo. Pero bueno, en el caso de los documentos del archivo Rivadavia son únicos, no tienen copia porque muchos provienen de familias, ¿no? Son las cosas que la familia ha guardado. En el archivo hay colecciones de 7 documentos, a colecciones de miles de documentos, como es el archivo de Negri. Don Félix de Negri Luna era un historiador y abogado, se dedicó al derecho y también hizo algunos libros de historia, pero su obsesión fue reunir a lo largo de su vida una biblioteca que al principio todo el mundo decía la biblioteca de Don Félix, pero no sabían que la biblioteca de Don Félix también tenía un archivo de Don Félix, ¿no? Entonces finalmente él reunía todos los libros y todos los documentos relacionados a el Perú y a sus límites, ¿no? Su gran obsesión era el problema de tumbas humanas. Entonces, finalmente él ya mayor, pasaba a los 80 años, decidió venderla en su colección. Y la universidad la compró y la entregó al instituto. Cuando ya abrieron las cajas se dieron cuenta que había documentos de archivo, entonces le pasaron esa parte a nosotros y la verdad es riquísima, riquísima, porque no solamente guarda originales, sino también guarda
todas las fotocopias y copias que él hizo en todas sus visitas a los archivos de otros países, ¿no? Entonces, están ahí, todas esas catálogos están subidos en la internet en nuestra página web, ¿no? Si ustedes necesitan ver algún catálogo, lo pueden revisar. Claro, los catálogos son por colección, no es por tipo documental y dentro están por cronológico, ¿no? Entonces, hay que revisar, si uno empieza a buscar ahí la información, hay bastante, como le digo, hay archivos muy pequeñitos, colecciones muy pequeñitas, porque nosotros lo que custodiamos básicamente son colecciones, ¿no? O sea, no es un archivo en el sentido real de la palabra, porque no estamos guardando documentos. El Ribagüero podría llamarse archivo porque, claro, él es como una institución, ¿no? Fue alcalde, fue ministro, fue profesor, fue muchas cosas, ¿no? Entonces, eso se refleja en su documentación. Nosotros tenemos publicados 28, 29 volúmenes con todas sus obras y con todo su epistolario, ¿no? Tiene un epistolario de más de 50.000, yo calculo que deben de llegar a 100.000 piezas documentales, ¿no? Entonces, porque él tenía la costumbre de guardar sus borradores de las cartas que remitía. Entonces tenemos el ida y vuelta de la correspondencia, ¿no? Y todo eso está reflejado en ¿cómo se llama? Está reflejado en la publicación de toda su correspondencia en sus obras completas, ¿no? Ya el año pasado se terminó con la última, y con eso se cumplió algo que él había pedido también, después de cuántos años, pero ya se cumplió. Son 28 volúmenes más o menos, y desde el 12 hasta el 26 son del archivo, ¿no? Incluso sus obras, hay un tomo sobre discursos, ese tipo de cosas, también están en el archivo, ¿no? Entonces, pero de ahí no publicamos más. Nosotros no tenemos mucha ayuda, ¿no? A veces nos dicen, no hay plata, no hay esto, no hay el otro. ¿Sí o no, Dorita? Así que ahí estamos, empujando el carro a ver cómo va, ¿no? Yo estoy queriendo, por ejemplo, un planetario como el que habló ahorita Gabriela, este planetario que te dieron los españoles. Yo quiero uno, pero para compartirlo con mi biblioteca, para que ellos puedan digitalizar, ¿no? Los periódicos que tienen enormes, y yo quiero digitalizar mis árboles genealógicos, porque yo tengo una colección de Sueño y Mendoza, que fue el que escribió el libro de mis antepasados, ¿no? Donde habla de toda la genealogía de Lima y de Arequipa. Entonces, todos esos documentos que él usó para su investigación no los donó. Están en la web también, ¿no? Pero hay que digitalizar muchas cosas. Los documentos coloniales que están en reserva no están malogrados, no están húmedos, nada, pero yo digo que hay que preservar. Claro. Hay que preservar, porque no sabes tú qué va a pasar. No sabes tú qué va a pasar. Entonces, el otro día con el temblor que ustedes deben de haber sentido apenas, mi casa parecía que se estaba cayendo. Mi hija le dio ataque nervioso, porque yo vivo en 8º piso. Entonces, imagínense, eso era una maraca de brujos, ¿no? Porque todo se cayó al suelo, los cajones se abrieron todos, era una cosa espantosa. Parecía un terremoto grado 10, porque ni siquiera en los 8 he visto que pase algo así. Así que ya sabemos, el día que haya un terremoto me voy a ir de baja corriendo. Pero sí, hay que empujar un poco más el tema de los archivos, porque hay que conseguir. Qué bueno que tú tienes la labia para poder convencer a tus donaciones, porque a mí no me dan, pero ya te digo nada. No, es que muchos piensan, sí que es verdad, que piensan que la universidad nos tiene que dar, ¿no? Así que bueno, ya Sí, bueno, ese es otro tema, y bueno, claro. Y un poco que también el problema de las donaciones es que siempre van enfocadas al área del sector público, ¿no? Sí, claro, se supone que son los que tienen más escasos fondos para poder trabajar los documentos, sobre todo hacer el rescate, pues, ¿no? Y bueno, pero así es, ahí hay que seguir trabajando y seguir luchando por los archivos. Felizmente, ahorita van a restaurar mis depósitos. Ya, bueno. Dorita, si me permites, Juan Carlos, si me permites, hay una pregunta de Ricardo Cáter sobre la digitalización de instrumentos, si debe intervenir el fedatario juramentado.
especializado en informática. Sí, ahora con el gobierno electrónico la presencia de este fedatario es indispensable, pero para la documentación administrativa moderna. Sí, en el caso de nosotros, si digitalizamos la documentación colonial o republicana, que ya ha perdido vigencia administrativa, no es necesario. No es necesario. Así que esa es una respuesta, claro, muy general, pero es importante eso. Sí. Claro, pero ustedes sí tienen documentos administrativos. Claro, sí, sí, definitivamente. Entonces ustedes sí necesitan al fedatario. Claro, así es. Juan Carlos. Muchas gracias a las ponentes. Y bueno, en este breve tiempo vamos a pasar a los saludos de nuestros participantes. En primer momento tenemos a Ernesto de Jesús, que nos ve desde México y nos dice: gracias por la charla de hoy, feliz día de la independencia peruana y a toda la América Latina. Asimismo, Israel Juan nos saluda desde México, La Paz, desde La Paz, Bolivia. Rita Segovia nos saluda, manda saludos a Adita Arreta, siempre compartiendo comentarios. Saludos a Ada Yuen, gratos recuerdos de Chiclayo. Fotografías histórica de la Instituto Ribagüero PUC. Manda saludos a las maestras Ada Arrieta y Ada Yuen. Gerardo Neumann nos manda felicitaciones a las estimadas Ada Yuen y Ada Arrieta. Un gran abrazo. Gracias. Asimismo, Ernesto Carrasco nos dice: muchas gracias por sus magníficas exposiciones. María Eugenia Núñez, muy interesantes exposiciones, muestran una gran variedad de documentación. Elías Astete nos dice: gracias por compartir gran riqueza documental que tiene el archivo Ribagüero. Karina Judith nos menciona: muchas gracias por la información, doctora Ada. Mi tesis es sobre vida cotidiana en el tránsito de la independencia. Y Celia nos dice: gracias por el conversatorio, muy interesante conocer más sobre la historia de nuestra patria linda. Gracias por absolver la duda sobre las copias. Y asimismo también siguen los agradecimientos. No terminaríamos, Juan Carlos. Sí. Y bueno, doy pase a la señora Dorita para que dé las palabras finales. Bien, agradecer en primer lugar a mis dos hadas, Ada Yuen y Ada Arrieta, por su excelente participación, por darnos a conocer tan rica información y tan ricos documentos, ¿no? Que muchos desconocíamos. Por ejemplo, yo eso del escribano patriótico, yo que me gusta el tema de escribanos, no lo había escuchado. No sabía, por ahí voy a tener que irte a visitar para investigar un poquito más, ¿no? Que es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Y conocer también los documentos de ese tránsito tan importante, ¿no? Para nuestra república, ¿no? Y sucesos de la vida cotidiana, porque muchos se conocen hechos más de aspectos, digamos, de los enfrentamientos, de las guerras, pero ya conocer otros, cómo se veía Lima, y cómo se realizaba, o por ejemplo lo que mencionas, Adita, sobre la declaración de la independencia en Huaura, y tengo entendido que cada lugar, en cada distrito se declaraba la independencia. Entonces, lo he visto. Claro, pero han objetado sobre que haya habido realmente el balcón de Huaura. Sí, pero es algo que inclusive está registrado en documentos, los he visto con respecto a la zona de Ica, ¿no? Cada pueblito declaraba su independencia posteriormente, ¿no? Entonces es importante, y también resaltar, ¿no? Los importantes documentos que tienen ambos archivos. Adita, no sabía cuántas colecciones tenía, la verdad que es Ribagüero, el Archivo Histórico de Ribagüero es una caja de sorpresas. Ha crecido mucho, Y la verdad, sí, y hay muchísimo para investigar, ¿no? Y para trabajar y para preservar también para las generaciones futuras. Y me he quedado corta. Reitero, sí, ya será para otra oportunidad, Adita, donde vamos a tener también. Están también los documentos del primer presidente, ¿no? Wow, entonces, mira, no termina. Sería que hacer varios días de un congreso tendríamos que hacer para dar a conocer todo este rico material. Y bueno, y que también hacer una invitación también a que nos puedan contactar los archivos departamentales o regionales, ¿no? De otras instituciones que quieran también participar, ¿no? Dar a conocer también, ¿no? Difundir sus fondos
y la labor que hacen también, ¿no? Porque la conservación, la parte de la organización también es un trabajo muy importante de destacar. Bueno, reiterarles agradecimiento, a reiterarle también agradecimiento a todos los asistentes, a todos los que nos han acompañado en este conversatorio, ya nos pasamos de la hora ya, pero bueno, es un gusto escucharlas. Agradecer también a todo el equipo del archivo, ¿no? A Juan Carlos, a Bonnie, a Marita, a Carlitos, a Lisette, ¿no? A Gerard, que nos han acompañado en esta ocasión, ¿no? Y que son los artífices de la transmisión también en vivo vía Facebook. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a ti también. Y a Rita también y a todos. Ya, Así es, ya nos vemos Dorita, pronto gracias. y estamos... Cuídense. Ya saben, Ok. estamos al Sí, por servicio. favor. Eso es el archivero. Así es. Así es. Así es. Nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Nos vemos. Sí. Chao. Nos vemos.